Hey, ¿qué pasa, people? Soy Lozan y bienvenidos a Mundo Crack. Seguramente alguna vez te ha pasado de que has grabado algún video con tus amigos, quizás lo quieres subir a tu red social favorita, pero quizás el video necesita demasiados cortes y no tengas a la mano una laptop. Si ese es el caso, hoy te traigo una aplicación que te va a ayudar a editar tu video desde tu teléfono, así que vamos a empezar. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. Y bueno, chicos, ya estoy aquí desde mi teléfono y como les comentaba, si alguna vez han grabado algún video y probablemente no tengan a la mano una laptop, pues ahora les voy a presentar esta aplicación que se llama KineMaster, que es un editor bastante bueno. Obviamente lo pueden conseguir en la Play Store, pero hay ciertas desventajas, obviamente. Bueno, chicos, como les estaba comentando, obviamente en esta aplicación tenemos ciertas ventajas y desventajas. La ventaja de ser premium es que no vamos a tener lo que es publicidad y a la hora de renderizar no nos va a aparecer la marca de agua. Y otra cosa es que vamos a... Bueno, esa sería prácticamente la ventaja. Bueno, aparece directamente lo que es KineMaster y le vamos a dar más para hacer un nuevo proyecto. Creo que va a ir un poco lagueado en cuanto a la pantalla, así que yo voy a hacer la acción y quizás como 2 o 3 segundos va a tardarse en aparecer en la pantalla. La cuestión, nos aparecen dos opciones. Uno es el asistente de proyecto y dos, vacío. Yo normalmente siempre le doy asistente de proyecto porque me aparece lo de agregar el nombre o el título. En este caso le voy a poner prueba 2 porque creo que ya tengo una. Así que sería prueba 2, ok, y ahí estaría. Bueno, estaríamos entrando a lo que sería la información que tenemos. En este caso creo que aquí tengo algunas grabaciones de video. Por al menos voy a utilizar esta que tengo acá, que he estado probando. Y este de acá. Son dos, digamos que dos medios que podemos utilizar para ello. En esto del tema sería más o menos como una diapositiva, lo veo yo, una presentación al inicio del video. A mí no me gusta, así que le doy a siguiente. Luego aparece lo de abriendo, segundo nombre, final, son como textos. La verdad a mí no me gusta utilizarlos, así que le doy a siguiente. Una vez hecho eso, vamos a tener la galería de audio. Hasta el final, en la parte izquierda, tenemos una carpeta donde vamos a poder navegar por todo lo que es las carpetas que tenemos en la SD. Por lo menos en Bluetooth puedo entrar y van a ver que pues aquí tengo algunas canciones que yo las he pasado desde mi computadora o en el caso de ustedes, si las tienen en la nube, también la pueden descargar y obviamente tener acceso. Incluso podríamos escuchar las canciones, no sé si se va a escuchar en la computadora, bueno, creo que se escucha en mi teléfono, pero ahí podemos dar como una previsualización de lo que es la canción para agregarla. Vamos a dar y ella está agregada. Ahora damos al siguiente y pasaríamos a lo que sería la edición, el timeline y toda esa parte. Bueno, si se fijan, aquí estaría, podemos desplazar el dedo. Bueno, en este caso lo voy a mostrar a cámara porque no sé, ahí más o menos. Si se fijan, pues moviendo el dedo obviamente puedo arrastrar lo que es el video. También tendremos esta opción de acá, se me acaba de caer algo por ahí. Tendríamos esta opción de acá, que eso nos permite desplazar y ver los medios que tenemos en la parte de abajo. En este caso pues puedo tocar lo que es el sonido y una vez tocando el sonido pues me aparecen estas opciones como es regular el volumen si quiero que pase de izquierda a derecha en cierto momento. Aparte de ello, si tocamos el video en sí nos van a aparecer las opciones típicas de un editor de video, en este caso las tijeras para poder cortar un video. Como decía, podemos dividir, por lo menos toco acá y se corta el video. Que digamos más adelante hay una escena que no me gusta, pues le doy nuevamente dividir y tendría pues esta parte que se me mueve demasiado esto. Ahora está. Digamos, tocamos esta parte que quisiéramos eliminarla, le damos al basurero y ya se elimina. Aparte de eso, al tocar el clic pues tendríamos otras opciones importantes como es ajuste de color, podemos regular, pero obviamente se ve fatal, pero bueno, digamos aquí podemos ir regulándolo dependiendo como queramos.
Otra opción bastante genial es la de recortar o marco recorte, que creo que se llama. Si damos acá nos va a enviar al inicio del clic. Si damos 2 clics, ahí está, hace como una especie de zoom para acoplar. Luego le damos a la de posición final para que venga a terminar obviamente en el mismo tamaño, porque si no va a pasar de mayor a menor o viceversa, puede pasar. Y ahí tendríamos como acoplado lo que sería el video horizontalmente. Aparte también podríamos agregar pues una imagen, digamos esta imagen, y la podría colocar ahí. Obviamente esto lo estoy haciendo un poco rápido, no lo estoy haciendo tan así porque obviamente quiero que vean las opciones principales de esta aplicación. De la misma manera podemos utilizar voz y digamos en esta parte poner una voz, como lo dice, o sea, digamos aquí estoy narrando que en este momento sucedió algo, no sé, algo relacionado, sirve también esa opción. Y aparte de ello, pues también podríamos agregar más medios directamente desde acá. Por al menos, yo que sé, de aquí tengo otras imágenes, podríamos agregarlas y ponerlas en el video, ¿no? También hay una opción en la tienda donde se pueden comprar pues muchos más cosas de efectos, fuentes también que podemos poner. Por lo menos esto, hola, lo coloco aquí, lo pongo un zoom y también podemos cambiar el tipo de letra que es. O sea, por lo menos un tipo de letra así como este. Podemos agregarle una animación de entrada, por lo menos un pop. Podemos agregarle también una de salida y ahí ir personalizándolo dependiendo cómo lo queremos. Al final tendríamos la opción de compartir. Lo podríamos hacer directamente a las redes sociales de Facebook, Twitter, bueno, Twitter no, Facebook y YouTube, que son las que más se utilizan. Y también guardar en galería. Aquí es donde podríamos exportarlo en baja calidad, SD y HD. Obviamente si le damos a HD empezaría a exportar el video. Obviamente tardaría dependiendo de lo que es el video, y ahí estaría lo que es esta aplicación, que es bastante buena y creo que es uno de los mejores editores para teléfono. Bueno chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado. Si ha sido así, puedes darle un me gusta, que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto darle a la campanita para ser notificado de cuando subo videos, ya que normalmente publico 3 videos a la semana. De la misma manera me puedes seguir en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, ya que publico contenido todos los días. Y nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.